Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde hoy vamos a hablar de un tema que tienen en común todos los emprendedores y es la búsqueda de financiación. Dentro del ciclo Ateneo Startups y Emprendimiento, con la colaboración de Canal 7 de Televalencia y bajo el patrocinio, como siempre también, de Caixa Popular, vamos a descubrir qué es lo que busca un inversor en un proyecto, cuáles son los elementos que le hacen decidirse por uno o por otro. Y por ello contamos con la presencia de Ricardo Rodríguez Alfaro. Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Ricardo es licenciado en Derecho, máster en Derecho Fiscal y Laboral, ha ejercido como abogado durante varios años, es socio director de CAOSA desde 1995, además es presidente de la Asociación de Empresarios de Sílices, Caolines y Arcillas de la Comunidad Valenciana y de la Federación de Industrias Extractivas también de la Comunidad Valenciana. Además es miembro de pleno derecho de la Mesa de la Minería, es inversor, pero sobre todo es padre, me han dicho, y esposo. Amante esposo. Muy bien. No sé si porque estas dos últimas le dedico más tiempo. En exclusiva básicamente a esto. En exclusiva no, pero dedico mucho tiempo a ello y además con mucho gusto. Muy bien. Pues ahora enseguida hablaremos de las inversiones. También está con nosotras Victoria Majadas, es ingeniero superior de Teleco por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA en Comercio Internacional. Su trayectoria profesional empiezas en la Generalitat de Cataluña. Cuéntanos un poco, ¿qué hacías ahí? Pues entré en un organismo, que es el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Cataluña, y desde allí se gestionaban pues, todo lo que tenía que ver con las telecomunicaciones inalámbricas y temas de fibra óptica que llevaba la administración autonómica entonces. Luego pasas por Abertis y tras un periodo de 5 años como directora al frente del operador de Cota en Murcia, te reincorporas en 2012 a Celnex Telecom como gerente territorial para la Comunidad Valenciana, región de Murcia y Baleares. Eres premio ingeniero del año 2013 por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Murcia y actualmente eres gerente de editorial Prensa Valenciana, Grupo Prensa Ibérica. Además de todo esto, eres presidenta de Big Bang Angels desde 2012, desde donde desarrollas tu actividad como Business Angel. Victoria, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de ser un Business Angel? Porque suena fenomenal. Suena fenomenal, sí. Pero bueno, vamos a ver qué es. Claro. Bueno, al final es verdad que es una figura poco conocida. Ahora cada vez se habla más del Business Angel, ¿no? Pero al final yo creo que el gran público no lo conoce. Al final es una persona, un particular, una persona física que quiere pues arriesgar parte de su patrimonio invirtiendo en compañías pues de nueva creación, startups y compañías pues lideradas por emprendedores. Esa sería un poco la definición. Bueno, y por último está con nosotros también Juan Antonio Galindo. Juan Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Antonio es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia, CEO de Quoice.es y Business Angels también de startups como Fiverr, Bitcore, Redright Gaming, Miss York, que está en lanzadera ahora mismo. Exacto. Y otras 10 inversiones más. Juan Antonio, ¿cómo entra el gusanillo este de ser un Business Angel? Pues bueno, yo empecé hace 22 años en la Universidad Politécnica con un programa de emprendedores y de alguna manera lo que yo ahora estoy haciendo me lo hicieron a mí, es decir, me invirtieron en mis ideas y bueno, es un poco devolver un poco lo que yo he pasado estos años de conocer que te han invertido, pues por poder ayudar a gente que empieza, como ha comentado Victoria, en el mundo de las empresas. Ha realizado inversiones con importantes business angels a nivel nacional, como Carlos Blanco, Eneco, Nor, Félix López, fundador de Twenty, Bernardo Hernández, que fue vicepresidente mundial de Google, Alejandro Sanz, Sergio Ramos. Cuéntanos un poco esto de Alejandro Sanz y Sergio Ramos. Bueno, esto es un poco una startup que invertimos hace 5 años, se llama Fiverr, y es una startup que empezó en Barcelona y al final acabó trasladándose a Madrid y a San Francisco y empezó a traer, como es una startup relacionada con el mundo del ocio, empezó a traer a muchas celebrities como futbolistas, cantantes, etcétera, y entonces bueno, pues al final tenemos unos socios en ese caso
conocidos, ¿no?, en el mundo. Pero tener en cuenta que también las grandes figuras, las grandes estrellas tienen un patrimonio importante y, como comentabais, quieren diversificar en el mundo de startup. ¿Tenemos entradas cuando venga Alejandro Sanz? No, ¿no? Bueno. Podemos ponerle un mensaje seguro. Bueno, 3 inversores que saben perfectamente cómo y dónde invertir, y ahora pues nos lo van a contar. Vamos a abrir este debate aclarando un poco qué significa el concepto inversión. ¿Inversión? Inversión. Bueno, sí. la acepción etimológica más conocida es la dedicación de tiempo, dinero o esfuerzo a un proyecto, con el objetivo de conseguir una rentabilidad. Eso es lo que busca el inversor. Conseguir una rentabilidad que puede ser estrictamente económica o económica y social. Últimamente, digamos que la vertiente social de la rentabilidad de una inversión es algo pretendido, aunque a mi juicio, sobre todo en el primer mundo, con los impuestos que pagamos, ya bastante vertiente social tiene la rentabilidad que se obtiene por las inversiones, ¿no? Si atribuimos a los tributos, a los impuestos, el objetivo de conseguir eso, que es repartir la riqueza, y que revierta en la sociedad el producto de la inversión. No obstante, a mi juicio, tanto en el caso de las operaciones que se hacen en el tercer mundo, donde el sistema tributario no suele estar desarrollado, como en el hecho de que las inversiones tengan lugar en el primer mundo, esta es una nomenclatura un poco trasnochada. Ya no se habla tanto de primer mundo y de tercer mundo, pero yo lo estudié así. Bueno, pues en el caso de las inversiones que se hacen en el tercer mundo, sí que tiene más sentido que tengan una componente social, sobre todo si se proyectan desde los países industrializados. Pero bueno, en cualquier caso, por no extenderme en el turno de la palabra, eso es lo que yo entiendo que es una inversión, y el objetivo que se pretende es netamente obtener una rentabilidad. Si tiene la componente social, pues mejor. Y por supuesto la rentabilidad económica. A mi juicio es una obligación invertir. Victoria, comentaba Ricardo que además de dinero, invierte tiempo. Esto es así. Esto es así, y además es lo que le da sentido a la figura del business angel, ¿no? De hecho, se habla de smart money, porque el dinero que el business angel invierte en una compañía no es meramente una inversión financiera, sino que lo que se pretende, o lo que pretende el business angel y el emprendedor debería aprovechar, es enriquecer esa inversión pues con contactos, con conocimiento, con asesoramiento, con otro tipo de ventajas o de otro tipo de aportaciones más de tipo cualitativo que no solo el monetario, ¿no? Que yo creo que es importante, y además yo creo que es una asignatura igual pendiente con algunos emprendedores que buscan inversión por parte de los business angels, y una vez han conseguido, digamos, captar esa aportación, pues ya pues parece como que se desvinculan del inversor y desaprovechan ese potencial que el inversor le puede aportar, ¿no? Entonces, con lo que dice Victoria, Juan Antonio, entiendo que un buen emprendedor, además de buscar dinero en un inversor, debe buscar otras cosas, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, fueron inversiones en las que fui el segundo o tercer inversor, y después han entrado hasta 60, 70 inversores. Muchos de ellos yo les he ayudado a conseguirlo con mi red. Entonces el valor del dinero, digamos, mío ha sido relativamente pequeño comparativamente con lo que después he conseguido, o sea, hemos conseguido conjuntamente. Y eso es muy importante, si no lo tiene claro el emprendedor, inculcárselo para que aproveche de tu red, de alguna manera. Lo tienes un poco que formar en ese aspecto. Entonces, con esta premisa, ¿cuál es el tipo, qué perfil tiene un inversor? Yo creo que perfil de inversor hay casi tantos como personas. O sea, cada uno tenemos un sesgo al respecto de en qué sectores nos podemos sentir más cómodos, con el objetivo de buscar la rentabilidad, que es la premisa fundamental. Luego hay que despejar una ecuación que no es sencilla, es la ecuación riesgo-rentabilidad. Y en función del apriorismo de cada inversor, pues nos dirigimos más a unos sectores u otros. Si vemos, por ejemplo, en qué invierte España. Los hogares españoles invierten
en cerca del 80% la inversión es inmobiliaria. La segunda inversión que hacen es la segunda vivienda. La tercera inversión que hacen no es la tercera vivienda, pero son los activos financieros, ¿no? En activos financieros, fundamentalmente, los españoles invertimos en depósitos y en efectivo. A diferencia de lo que ocurre en Europa, que aquí el 40% está dedicado a ese tipo de activos. En Europa el 40% de los activos son planes de pensiones. Y el 30% depósitos y efectivo. Por eso se dice de los españoles que ahorramos poco e invertimos mal. Ahorramos poco en relación a la renta bruta. Ahora estamos en el entorno del 5% de ahorro. La media ha sido en los últimos años el 9,5% de la renta bruta, pero la media de Europa es del 12%, el 12% de ahorro. Yo creo que, podríamos decir, es que los salarios son bajos y por eso ahorramos poco. Claro, te iba a decir que es un problema de salarios, un problema de educación, ¿es un problema de qué? Pues mira, yo creo que se ha instalado en nosotros la cultura un poco de la cigarra, de ya proveerá el Estado, ¿no? Y por eso digo, he dejado caer al principio, que la inversión, en mi juicio, es una obligación, porque debemos, aunque nos cueste, atesorar algo de patrimonio para la contingencia que probablemente acontezca de que no podamos valernos por nosotros mismos. Entonces conviene invertir y conviene ahorrar. Claro, con unos salarios bajos, pero dices, por eso no invierte España. No, no es cierto. Hay países donde los salarios son equiparables, salario medio es equiparable, por ejemplo Italia y demás, y su ratio de inversión es mayor, de ahorro es mayor, y además lo invierten de otra manera, probablemente más rentable, como estoy diciendo, ¿no? Destinan más a planes de pensiones, a planes para esta contingencia, para cubrir la contingencia de la jubilación. Entonces creo que estamos instalados en esa cultura de que el Estado proveerá, y pensar que el Estado proveerá es mucho pensar, porque con la pirámide poblacional el gasto en pensiones se ha doblado. De 2007 estábamos gastando 72.000 millones de euros en pensiones y estamos en 140, y después de estos viernes sociales a lo mejor nos metemos en 150. No digo que sea ni bien ni mal, ni malo ni bueno, ¿no? Que digo que nos vamos a meter en 150. Entonces, con una carga impositiva como la que tenemos, con un paro del 20%, una presión fiscal sobre los sectores productivos, seguir apostando porque el Estado proveerá es... De todas maneras, hay un problema también, es que al final las inversiones son muy especialistas. Entonces el gran público, ¿vale? Tiene los bancos que le ofrecen un fondo de inversión o diferentes productos, pero las startups no están al alcance. Hace poco salió una plataforma que se llama Startup Explore, sí, y están haciendo inversiones de 250.000 euros, por ejemplo, en tickets de 1.000 euros. Hay gente que dice, bueno, pruebo a 1.000 euros, invierte en 250 inversores, ¿vale? Que ponen 1.000 euros a través de Internet. Entonces eso, digamos, llegará al gran público, que es un poco también lo que intentamos todos los que estamos en este sector, porque es algo muy especialista. O sea, una persona normal no le puedes decir, no lo entiende, claro, no entiende que pueda poner 30.000 euros en una empresa y que tenga un riesgo muy alto. Claro, claro, por eso os iba a preguntar, estas inversiones que se hacen no son, antes habéis dicho que no eran solo de dinero. Entonces, claro, una persona, un ciudadano normal, no puede invertir cierta cantidad y desconectarse de la startup. No debería. Pero no debería. Bueno, tampoco todo el mundo tiene el nivel para estar conectado a este mundo, ¿no? La fórmula que pintabas tú a través de plataformas de crowdfunding sí que es cierto que lo pone un poco más al alcance de todo el mundo, porque es verdad que baja mucho el ticket, la persona puede un poco desentenderse de esa inversión o la sigue, vamos a decir, a distancia desde las métricas y la información que le suele dar la plataforma de crowdfunding, no se involucra tanto. Yo creo que ahí sí, es una forma de abrir este tipo de inversiones al gran público. Y luego, respecto a lo que tú decías, a lo mejor también hablabas de que la primera inversión de los españoles es la vivienda, ¿no? Quizá en otros países en donde no es tan prioritario tener una vivienda en propiedad,
la gente opta más por el alquiler y a lo mejor se cuestiona o se plantea, ¿no?, hacer otro tipo de inversiones antes que ir de cabeza a la primera vivienda o incluso a la segunda residencia, ¿no? Sí. Bueno, la media en Europa creo que está en el entorno del 70%. Ese 10% de diferencia de que los primeros, o sea, de los hogares españoles en un 80%, en el entorno del 80% son propietarios de su vivienda. Esa diferencia del 10% es lo que hace que los activos financieros de los europeos sean más que el 20% que en el caso de España, ¿no? Y además es que lo invierten de otra manera, lo invierten, insisto, con la previsión de su futuro, entre otras cosas, porque solo en Grecia y en España se da el hecho de que la tasa de cobertura, es decir, la última nómina, la parte, el porcentaje que cubre la primera prestación que se recibe como jubilación, cubre el 80% de la última nómina. Eso es lo que se llama tasa de cobertura del 80%. En el caso de Gran Bretaña es el 35%. O sea, que tienen que pensar en el futuro. Tienen que buscarse un poco más las habichuelas que en España, de momento. Exactamente. Bueno, esto también tiene que ver, su nómina es más alta. Pero bueno, si vemos los salarios medios y el coste de la vida en unos y otros países, veremos que no es fácil decir eso, que ahorramos poco porque ganamos poco y como ganamos poco tenemos mucha tasa de cobertura porque nuestras pensiones siguen siendo bajas. Sí, pero fundamentalmente lo que ocurre es que hay un 20% de paro. Ese es el problema. Y hay un 20% de paro. Y que nosotros estamos centrados en sector servicios con un tipo de formación, o sea, la productividad en el sector servicios es baja, a diferencia de lo que ocurre con el sector industrial y otros, que es el que más conozco yo. O sea, por lo que decías, por ejemplo, es que en materia de startups, que probablemente este sea el motivo de la reunión mayoritaria, ¿no? La inversión este año en startups ha sido 1.280 millones de euros, que está muy bien, pero la inversión industrial ha sido 126.000 millones de euros. 1.200, 126.000 millones de euros, de los cuales 50.000 millones son inversión extranjera. ¿Dónde se crea empleo? Por supuesto en startups que terminan siendo, que superan los años de vida que precisan y demás, ¿no? Pero en el sector industrial digamos que el anclaje del empleo es mayor. No obstante, hemos venido a hablar de startups. Bueno, y al hilo un poco de esta diferencia de inversiones, estabais hablando de países centroeuropeos, Gran Bretaña. ¿En qué nivel estamos en España a nivel de inversión? Hombre, en España, bueno, y en Europa concretamente, tenemos un gap bastante importante con Estados Unidos, que sabéis, la famosa Silicon Valley, que ya lleva bastantes años del ecosistema emprendedor. Entonces ahí está pasando que la segunda generación de personas que han conseguido vender sus empresas, esos son los business angels actuales. Por ejemplo, Facebook generó más de 1.000 empleados, tenía stock option y pudieron sacar entre 3 y 6 millones de dólares. Esos 1.000 empleados de Facebook han seguido invirtiendo. Aquí en España aún no tenemos empresas como Facebook que hayan salido a bolsa, ha habido algunos éxitos importantes y ese ecosistema es el que está generando, pero nos llevan por lo menos 10-15 años de adelanto. Luego en China, que es el otro gran mercado de startups, ¿qué ocurre? Que el gobierno ha apostado fuertemente por ese sector y sin embargo en Europa, que ya no hablemos de España, Europa en general, nos hemos quedado rezagados. De hecho, todos llevamos Facebook, americana, Google, americana, Apple, americana, o sea, todas las aplicaciones que llevamos en el móvil, Android es un sistema americano, iPhone es de Apple, o sea, no llevamos nada que sea europeo y ya en China las aplicaciones han hecho sustituir a los americanos. WeChat es el sustitutivo de WhatsApp, que el gobierno chino no quiere que se interfieran las comunicaciones, como sabéis que ha pasado. Entonces, Europa nos hemos quedado en una tierra digamos quemada, como vamos cada uno, es un tema político por su lado, y al final ¿qué ocurre? Que estamos perdiendo el tren de las nuevas inversiones, las nuevas tecnologías, porque políticamente no estamos apostando. ¿Y por qué no se apuesta políticamente por estas nuevas tecnologías? Estamos definiendo todavía quiénes somos, qué bandera tenemos que coger. Estamos todavía
intentando saber si vamos a ser una Europa unida o cada país por su lado. Y además de eso, en el caso de Estados Unidos tienen unidad de mercado. Exacto. Aquí en un solo país como España, con 47 millones de habitantes, no hay unidad de mercado. En Estados Unidos tienen un idioma, unidad de mercado, y para desarrollar la GAFA han necesitado los fondos de inversión que triunfan son siempre los mismos o están muy acotados. Para desarrollar las empresas que hoy en día son número uno indiscutible en materia tecnológica y de innovación, han podido disponer de todo el dinero que han necesitado. Es que Uber sale con una aplicación y creo que captó 55.000 millones de dólares. ¿Cómo vas a captar aquí la capitalización bursátil casi del Santander en determinadas épocas para una aplicación para taxis? Es imposible. O sea, es que la diferencia es de tal magnitud que está ocurriendo tanto en Rusia como en China, que han dicho, no, o sea, esto ahí hay puertas traseras y no quiero que mis nacionales estén siendo espiados o que tengan la posibilidad de serlo por empresas americanas. Y han desarrollado las propias. Alibaba, WeChat, todas tienen su reflejo. De hecho, están limitadas, tienen sus cortapisas y las americanas no pueden entrar en Rusia ni en China. Eso en Europa es impensable. Pero políticamente, ¿por qué no se apuesta por...? Pues mira, hay otra, estando completamente de acuerdo con vosotros, que al final Estados Unidos y el mercado asiático van absolutamente por delante de Europa. Al final te das cuenta que los ecosistemas emprendedores, inversores, no sé si podemos decir que van por país, sino que van incluso por ciudad. O sea, hay polos alrededor de urbes, de ciudades. Y entonces nos encontramos, pues en el caso de Estados Unidos está claro, ¿no?, que es Silicon Valley y es el centro neurálgico de la cosa, ¿no? En Europa, pues tenemos Londres, que sería un poco el máximo referente, pero Ámsterdam también tira bastante. Y bueno, y nosotros en España, pues al final entre Madrid por su lado, Barcelona por el suyo, y nosotros y Valencia, que al final es el tercer ecosistema en España, pues vamos haciendo. Pero yo creo que hay un poco una diferencia casi que por ciudades. Y entonces, como decías tú, pues al final nos encontramos, sí, dentro del mismo país, diferentes sistemas administrativos, porque Madrid, pues una comunidad autónoma, Barcelona, otra comunidad autónoma, Valencia, otra comunidad autónoma. Entonces nos encontramos un poco yo creo que hay dificultades a la hora de legislar. Muchísimas. Dicho esto, es verdad que ahora mismo el gobierno, no sé qué pasará porque con la inminencia de la inmediatez de las elecciones no sé en qué va a quedar, pero es cierto que el gobierno actual estaba preparando una ley dirigida a las startups, una ley de startups, y han estado un poco recogiendo inputs de diferentes partes de España, de diferentes ecosistemas, para elaborar esa ley. No sé si van a acabar publicándola, no sé si se va a demorar, no sé cómo va a quedar. Pero yo creo que hay una preocupación por parte también del Gobierno central, independientemente del color político, sobre este tema, porque es verdad que en España hay mucho movimiento al respecto. Os veo un poco escépticos sobre la ley de startups. Yo sí, porque en mi sector al menos, cuanto menos intervengan legislando, mejor, ¿no? Pero, y en todos los que conozco. Pero más allá de eso, me parece que es contraria a la dinámica que ha llevado este gobierno actual, que me da igual el color, ¿no? Pero es que no eran ellos los que querían sacar 4.500 millones de la tasa de las tecnológicas, gravando el tráfico de las tecnológicas, y quieren hacer para dinamizarlo una ley. Eso, la iniciativa privada lo que necesita es un marco estable y financiación. Que ellos en esa ley de startups se recogen medidas de incentivos fiscales, por ejemplo, para los inversores, pues lo agradecerías, claro, bueno, yo también, claro. Pero si luego van a gravar en la actividad derivada de esa iniciativa, pues lo que no está en la salsa está en él, ¿sabes? Quiero decir con esto que a lo mejor luego la iniciativa que el marco estable de esa norma nos permita abordar va a ser menos rentable, porque ya viene gravada por el impuesto que pretenden, además, de manera inédita, instaurar en España. Con lo fácil que les va a resultar a las empresas tecnológicas no pasar por aquí para tributar.
Eso es evidente, ¿no? O sea, otra cosa es que pretendan aplicar una tasa y luego que la exacción se pueda llevar a producir. Pero bueno, son contradicciones de la política. De todas maneras, también hay un problema de formación, porque no, digamos, ahora por ejemplo en los institutos, en secundaria, están haciendo asignaturas, iniciativa emprendedora, por ejemplo, que hasta hace muy poco no estaba. Entonces, la persona, el chaval, ¿no?, que tiene una visión, hasta ahora la visión que tenía, pues ser funcionario o trabajar para otro. Pero eso es un tema de formación desde abajo, que tenemos que enseñar a nuestros chavales que no solamente funcionario o trabajar para otro, sino montar tu propio negocio. Pero es que además de decirle monta tu propio negocio, tienes que pensar en global, que eso también es un error que tenemos. Es decir, montamos empresas muy pequeñas. Pensamos que, bueno, ya he montado mi empresa, que son pymes o micropymes. Tenemos que pensar en global, en grande, ¿vale? Y no sé, ¿qué nos pasa? Bueno, por lo menos, bueno, lo sabemos todos, en España o la Comunidad Valenciana, pues al final buscamos cada uno su tesoro. O sea, al final, en ese tipo de emprendedores que exitosos, como bien sabéis, pues piensan en global, piensan en montar empresas muy grandes y que sean muy potentes. Claro, si eres muy pequeño no vas a poder escalar. Y eso es un tema que sobre todo, fijaros, antes que la idea, antes que el business plan, antes que de muchas cosas, lo primero que veo en una persona o un emprendedor es esa ambición global. Hombre, lógicamente la idea tiene que estar en lo que le llaman time to market, en mercado, pero tiene que tener esa ambición. Si no ves al chaval, yo todos los que he invertido, pues ahora, lo que comentaba antes, ha levantado 40 millones de dólares. Ahora hemos hecho una ronda con un emprendedor que ha levantado 4 millones de dólares. ¿Vale? Eso es la ambición. Bueno, no lo he levantado yo, la ha levantado el emprendedor. De querer levantar, y la gente dice, pero es que levantar 40, pero es que al final lo que tú decías, Uber ha levantado 20.000 millones de dólares. Cualquier compañía pequeña en Estados Unidos te levanta 100, 200, y además le dicen levantar, aunque suene un poco... O sea, hay que levantar capital, porque si no tienes mucho dinero, no puedes hacer una empresa grande. Y eso es otro tema que tenemos que... O sea, no quedarnos en hacer una pequeña empresa para yo ser mi jefe y ganar mi dinero, sino tener que ser una empresa grande. Es un tema importante que el emprendedor tenemos que intentar inculcarle desde nuestra parte. Piensa en global y actúa en local. Exactamente. Aunque ahora hablaremos de todo lo que ha comentado Juan Antonio, del business plan, del prototipo, del proyecto, de la idea, pero al hilo un poco de lo que tú decías, del tema de la educación, del carácter emprendedor de los chavales, ¿cómo les inculcas este carácter emprendedor cuando hay cifras, por ejemplo, que demuestran que 9 de cada 10 startups no duran en el mercado más de 3 años o que el 98% no duran más de un año? ¿Cómo les explicas a los chavales que este esfuerzo, pues el 98% de esas ideas van a acabar en fracaso? Lo que pasa es que a veces el tema de emprendedor, o sea, podemos ser emprendedores, pero no podemos ser líderes. O sea, yo lo que hago a veces, si veo ideas, pero veo que esa persona no puede ser un líder, lo que le digo es júntate con otras personas, no todos podemos ser líderes, ¿vale? El líder es el que os decía antes, que tiene esa ambición. Entonces hay que, o sea, aunque suena muy pedante, ¿no?, decirle a alguien, oye, tú no puedes ser líder, ¿no?, pero porque has visto muchos casos, ¿no?, y te das cuenta de que no va a ser capaz. O sea, vale, que a lo mejor lo estás, no lo sé, pero o sea, lo intuyes, ¿no?, y lo ves. Entonces es decirle, mira, tú puedes ser líder, pero en técnico puedes ser líder, no puedes ser el CEO o el director general. Tienes que, en tu parcela. Entonces a veces el error es pensar que todos podemos ser líderes. Es un poco, a ver, yo creo que al final viene un poco, es una mezcla de genes. Y, o sea, no se puede enseñar también el tema del liderazgo, el tema de emprendimiento, pero yo creo que viene un poco de genes. O sea, enseñarlo es muy difícil. Y culturalmente. Debe ser duro decirle a un chaval, si tu idea es estupenda, pero tú no sirves para esto. Pues sí. Pero yo lo voy a matizar, porque vamos a ver, yo creo que hay también un tema cultural. En Estados Unidos, los emprendedores se caen 3 veces y fracasan 3 veces, pero no lo interpretan como un fracaso, sino como un aprendizaje y volvemos otra vez. Entonces, nosotros aquí
Pues igual estamos más en eso, ¿no? De, mi proyecto empresarial no ha durado un año y lo interpretamos todos, el emprendedor el primero y todo su entorno, pues como un fracaso, ¿no? Y yo creo que eso culturalmente hay que superarlo, desde luego en la escuela. Eso yo creo que... Los anglosajones lo tienen claro. Si fallas, o sea, para ellos es positivo el hecho de que además digas que has fallado, porque saben que en esos errores ya no los vas a cometer, supuestamente. Siempre podemos tropezar en la misma piedra, pero es más difícil porque ya tienes esa experiencia, ¿no? Y esa visión es muy interesante. Esa es propia de la cultura que tiene que ver con los polos de desarrollo, sobre todo en el caso de Estados Unidos. China es otro mundo, pero en Estados Unidos se da esa filosofía anglosajona, el hecho de no tener vergüenza a ganar dinero, a ir a por él, pero sin paliativos. O sea, allí la cultura del number one está clarísima. Aquí en Europa y sobre todo en España es, sí, he ganado, pero que no se note mucho y tal, ¿no? O hay quien no, que quiere hacer alarde de ello. Pero vamos, nos falta mucho para tener esa cultura anglosajona que es la apropiada, la que ha propiciado esos polos de desarrollo, como en el caso del Silicon Valley. Sobre todo hace falta, insisto, unidad de mercado y dinero, mucho dinero. O sea, y además es que está concentrado. Aquí la dispersión es total en países y dentro de países en algunas ciudades. Bueno, unidad de mercado, dinero y buenas ideas. Vosotros, como inversores, ¿qué tipo de proyectos os atraen más? Hombre, yo, por ejemplo, que soy ingeniero informático y, lógicamente, los proyectos que yo siempre veo son relacionados con tecnología, relacionados con Internet. Al final, yo creo que cada uno, digamos, lo bueno que tiene que tener un business angel es sus fortalezas para poder aportar, como decía Victoria, ¿no? Entonces yo siempre invierto en empresas de tecnología, ¿no? A veces me veo otro tipo de inversiones que me llaman la atención, pero como no conozco y no puedo aportar mi punto de vista, y de hecho yo, también las startups en las que he invertido me han ayudado a mí. O sea, no solo yo he ayudado a ellos, sino porque tienen última tecnología, innovación. Entonces, yo creo que cada business angel tiene que aportar o tiene que invertir en aquello que conoce, ¿no? El sector que más domina. Ricardo, sí, Victoria. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Hay un feedback, o sea, tú aportas tu experiencia en un proyecto. En mi caso, yo normalmente invierto en sectores muy analógicos, muy tranquilos, muy convencionales, ¿no? Pero he hecho inversiones puntuales, por eso cuando Juan me propuso para la charla no podía definirme como business angel, sino yo entiendo más bien la inversión como parte de la dinámica empresarial, es una parte más. Y hago inversiones casi a diario, ¿no? En maquinaria, en bienes de equipo, en otras cosas. Pero cuando he invertido con el concepto más de inversor, me ha interesado sobre todo, no tanto por sectores, me ha interesado por el sector biotecnológico, en aquellos donde entiendo que, huyendo un poco de la tranquilidad de los sectores habituales, donde puedo obtener una rentabilidad un poco más exponencial, consciente de que la ecuación riesgo-rentabilidad se desequilibra. O sea, está claro que a mayor rentabilidad previsible probablemente el riesgo aumenta. Pero bueno, me he interesado por sectores de biotecnología y algunos otros. Un par de proyectos muy interesantes que se suscitaron en torno a uno de los polos que en el caso de Valencia tenían interés y espero que sigan teniéndolo, que era el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Ahí se desarrollaron una serie de proyectos muy interesantes. En alguno de ellos estuve involucrado de manera bastante directa, a pesar de que no era mi sector, pero creo que podía aportar una parte de mis conocimientos de gestión empresarial y demás, y me interesé por ello. Pero para mí es fundamental, por lo que decíamos antes, la persona que dirige el proyecto. O sea, eso es determinante. La idea tiene que ser buena, eso por añadir, eso por supuesto, ¿no? Pero las personas que dirigen el proyecto tienes que verles que son capaces de superar todas las dificultades que se le van a plantear, que van a ser muchas, porque el mercado está ahí para ir a ganarlo, a por él. Entonces tienes que verles un poco de manera intuitiva, pero en la mirada que van a ser capaces de defender a capa y espada el proyecto que llevan entre manos. Por lo que dice Ricardo, es a veces más importante, y también lo comentaba Juan Antonio antes, es más importante el equipo que el proyecto o la idea en sí, ¿no? Siempre. ¿En qué os fijáis? ¿Cuáles son los elementos que os dicen este sí, pero este no? Pues bueno, yo creo que tienes que fijarte pues en la ambición
en la ambición que tiene el equipo, el que tiene el CEO, ¿no? En el liderazgo, la capacidad de liderazgo, la determinación. Normalmente yo veo pues eso, potenciales emprendedores buenos, pues gente que a lo mejor además es muy dinámica, que toma decisiones rápido, que mueve bien al equipo, que no le importa corregir, gente, pero lo notas yo creo que un poco en la conversación, cuando lo conoces y cuando lo tratas, ¿no? Pero desde luego, siempre, o sea, por encima el equipo, por encima el emprendedor, por delante de la idea. Porque al final la idea, si el emprendedor es bueno, la ejecución de la idea va a ser excelente. Aunque sea una idea que ya está en el mundo, algo que ya existe. Pero si él es capaz de ejecutarlo bien o ejecutarlo mejor que los demás, ahí lo tenemos. Juan Antonio, ¿cuál es el chip ese que te dice, este sí? Lo que dice Victoria es verdad, al final es un tema muy personal y muy intuitivo, ¿no? De que ves a esa persona que realmente va a ser capaz de levantar ese proyecto, porque, o sea, por ejemplo, ¿os acordáis hace 4 o 5 años que salieron los famosos grupones o las empresas de cupones, que fue una revolución, ¿no? Ahora ya no hay ninguna, pero bueno, salieron como setas. Pues se montaron en España así como 30 o 40 cuponeros o empresas de cupones, ¿no? Y bueno, pues al final hoy en día hay 2 o 3 que están funcionando y justo son las que tuvieron el equipo, los emprendedores que han sido capaces de pivotar. O como comentabais, ¿no? De poder cambiar ahora ya no se llevan los cupones, pues vamos a montar otro, pero nacieron de ahí. Entonces, al final te has dado cuenta de todos esos nuevos cuponeros han sobrevivido los que han tenido el mejor equipo. Es un poco... Sí, porque al final la idea básicamente era la misma. Y luego también hoy en día hay otro aspecto, el tema del tema de levantar capital y levantarlo rápido. Porque hay veces que tú puedes encontrar 2 equipos o 2 proyectos similares y al final de igual de potentes, por decirlo así, pero ¿quién triunfa? ¿Quién levanta capital más rápido? Bueno, a la vez de que ejecuta, pero bueno, en condiciones normales, si al final el mercado va muy rápido. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que si no eres capaz de levantar rápido, enseguida va a llegar la startup americana, la Uber, por ejemplo, o Lyft, y se te va a comer. Se te va a comer el mercado europeo y te va a hundir. Entonces, tienes que ver esas dos cuestiones, ¿no? Que sobre todo, volviendo a lo de antes, al tema de ambición, ¿no? Tienes que ser muy, muy ambicioso. El líder tiene que ser muy ambicioso. Fíjate, por lo que decías de los cupones, lo de los cupones regalo, eso es antiquísimo. Eso y sin embargo luego lo desarrollaron lo de Groupon y compañía. Han sobrevivido unos pocos. Lo del reparto de comida a domicilio. A mí me sorprendió la operación de la nevera roja. Es algo que a veces me despierto pensando en esa operación. Porque el precio al que vendieron la nevera roja y lo que perdió el fondo alemán que la compró y luego en qué se ha quedado, o sea, Just Eat, Globo y demás, la problemática que hay alrededor del tema laboral, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que es sorprendente. Si estamos hablando en cuanto a ideas nuevas, pues nuevas, a lo mejor no son una evolución de lo que ya hay. Ahora hay que ver cómo se desarrolla. El tiempo es fundamental. El que da primero en tecnología, en innovación, no es que dé primero, es que noquea. O sea, es que ya no hay quien se levante. Por eso en este sector hay que ser muy, muy dinámico, hay que contar con el ecosistema necesario para ser dinámico, para implementar las medidas oportunas en el tiempo adecuado y luego disponer de capital. Porque... Por ejemplo, uno de mis socios fue uno de los fundadores de Twenty. Entonces, cuando empezó Twenty fue un copycat de Facebook, ¿vale? Pero cuando Facebook llegó a España, ellos se dieron cuenta rápidamente que Twenty no iba a aguantar el envite de Facebook y lo vendieron rápidamente a Telefónica por 70 millones de euros. O sea, no intentaron pelear, digamos, eso también está pasando. O sea, al final muchas startups españolas o europeas son modelos de copia de startups americanas. Entonces tenemos que ser lo suficientemente rápidos para crecer rápido, porque si no llega la startup americana o te puede comprar lo que tú decías de la nevera roja con Just Eat, o puedes acabar hundido. Entonces también ahí la velocidad de ejecución, de levantamiento de capital es muy importante.
¿Es importante para vosotros como inversores el invertir en una startup dependiendo un poco de la fase en la que se encuentren, semilla, un poco más desarrollada? ¿Es importante o no? Hombre, perdona. No, digo que normalmente va acompañado con el perfil de inversor. Los primeros que invierten normalmente son las 3 Fs, ¿no? Family, Fools, locos and Friends. Mi inglés es un poco... Pero te hemos entendido perfectamente. Bueno, esos son los primeros que suelen invertir. Los siguientes, los business angels. Normalmente un business angel es un profesional de mediana edad con cierto patrimonio que quiere no solo invertir alrededor de 75.000 euros. Que ahí un poco ya entra la objetividad, porque claro, Family, Friends and Fools muy objetivos no son. Son más bien locos. Claro. Entonces ellos invierten por la proximidad al promotor, claro. No tienen alternativa, ¿no? Los business angels ya tienen una visión más objetiva, normalmente, y sobre todo tienen ese sesgo profesional que les invita a entrar en ese sector. Y además se quieren implicar en el proyecto y demás. Luego ya pasamos a una tercera fase, que sería el private equity, que ya invierten pues 150, 200, 300.000, una cantidad superior. Y normalmente ya cogen el proyecto en una fase un poco más avanzada, pues dependiendo del proyecto, incluso algo más validado, el modelo de negocio y demás. Y luego pues ya pasamos a otras fases, a inversores, ya puede ser la banca comercial o salir a bolsa, etcétera, ¿no? Normalmente depende un poco del perfil de inversor el momento en que hagas la inversión. Pero me imagino que tiene que ser también una inversión muy rápida, porque teniendo en cuenta que en 6 meses o un año tecnológicamente una empresa se queda obsoleta, bueno, las decisiones se tienen que tomar rápidamente también, ¿no? ¿Para invertir, dices? ¿Para tomar, sí. para tomar participación? Claro. Bueno, sí, hay veces que la negociación puede durar días o hay veces que la negociación con el emprendedor puede durar tranquilamente unos meses incluso. A ver, desde el punto de vista del business angel, y yo me sitúo, como tú bien has descrito, en esa fase inicial detrás de la triple F, pues a ver, el business angel invierte, o sea, es un matrimonio con divorcio anunciado, porque el business angel invierte pero para acabar saliendo. Pues vamos a ir acabando ya, porque aunque no os lo creáis nos estamos quedando sin tiempo. Bien. Pero una de mis preguntas sí que era, el inversor sabe cuándo entra, pero ¿sabe también cuándo tiene que salir? Le gustaría saberlo, sí. Le gustaría saberlo. El exit es una parte fundamental en este modelo de inversión. Es fundamental por lo que decimos, o sea, la rotación de activos, la perentoriedad en la inversión, el dinamismo de este sector exige tener claro que te tienes que ir. A diferencia de lo que ocurre en sectores más tradicionales, ¿no? Nadie piensa cuando monta su empresa en irse de ella, una empresa más de otro carácter, ¿no? Pero en estos sectores donde es evidente que te la ola tecnológica te va a sobrepasar o que vas a tener una competencia, como decías, si la ves venir, pues lo que tienes que hacer es venderla. Pero lo ideal, a lo que se aspira, es a tener claro cuándo se tiene que producir el exit, la salida. Eso no siempre ocurre. Ni hay garantías, bueno, puedes intentar establecer un marco de garantías, pero que, dada la evolución de las empresas, pues esas garantías a veces las tienes que modular, no es sencillo. ¿Tenemos claro cuándo salimos? Bueno, sí, ahí últimamente lo que está pasando en startups españolas es que al final los exits se hacen cuando se hace una venta, muy cuando también ha pasado en Estados Unidos con las salidas a bolsa. Al final sí que es verdad que hay allí también un tema legislativo, como tú comentabas al principio, de que bueno, las inversiones no están muy reguladas, las inversiones de los business angels. Entonces ahí también hace falta una voluntad de poder regular eso, porque al ser un socio, al final yo por ejemplo, esta que os comentaba antes ha levantado en total 40 millones de euros. Yo tenía un 3% al principio de la inversión. Después, conforme fueron entrando diferentes socios y diferentes fondos, ahora tengo un 0,2%. Ahora soy un socio muy pequeño, muy minoritario. Entonces ahí es verdad que no tengo, digamos, armas para poder salir. Entonces un poco a nivel legal o a nivel legislativo
también sería importante que se apoyara eso. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Que hay unos mercados secundarios, unos mercados como una especie de bolsa, pero no es la bolsa oficial, donde tú puedes poner las acciones de minoritarias y puedes venderlas. Aquí aún no está eso. Donde podría entrar, entiendo, ciudadanos de a pie, que no entiendan tanto. Por lo que hablaba antes Victoria, a través de plataformas de crowdfunding, o sea, ese tipo de que pueda entrar gente con tickets muy pequeños. Eso se propuso, no sé si recordáis, había los First Monday o creo que era First Monday, se organizaban en los años finales de los 90 en Valencia. Y ya se propuso una bolsa en aquella época precisamente para que entrasen a cotizar participaciones, que muchas veces no son ni siquiera acciones, participaciones sociales de proyectos que no son accesibles para el gran público, ¿no? Y eso les daba visibilidad. Un poco, hombre, ya si tienes cierto nivel puedes llegar a cotizar en el mercado secundario, o sea, en el MAB, en el mercado alternativo bursátil, pero para eso requieres una serie de límites, hay unos límites que no son fáciles de alcanzar. Por lo que veo, estamos en el camino, pero todavía falta mucho por hacer en el marco legislativo, en el marco normativo, en el marco educativo. Pero bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa. Sí que os pediría en 30 segundos cada uno, ¿qué consejos daríais a un emprendedor para buscar un inversor? Bueno, para buscar no, para encontrarlo. Pues por ejemplo, Ricardo. Bueno, pues ánimo. Que no se desanime. Me parece fundamental apoyar la cultura del emprendedor. Ya basta. Es decir, que me parece muy positivo para la sociedad que no pensemos solo en sectores tan tradicionales como el funcionariado o las pequeñas y medianas empresas, que por supuesto, ¿no? Pero en cualquier caso el dinamismo del que le dota a la sociedad esta cultura emprendedora me parece muy interesante, sobre todo para los jóvenes. Últimamente ha habido, creo que un premio recientemente otorgado por el Banco Tríodos y creo que Cruz Roja para algunas propuestas de 2-3 colegios, y ese tipo de iniciativas me parecen muy interesantes para inocular esa cultura a nuestros jóvenes. Juan Antonio, 30 segundos. Bueno, yo a un emprendedor lo primero que le diría es que buscara un buen equipo, que estuviera equilibrado. Si por ejemplo eres muy comercial, que buscara a alguien técnico, ¿vale? Que tuviera un equipo de 2 o 3, o sea, al final no es uno solo, 2 o 3 socios emprendedores, lo primero. Lo segundo, que se detectara de ese equipo quién es el líder, que tuviera mucha ambición, ¿de acuerdo? Y lo tercero, que ya lo hemos comentado antes, que sea muy rápido ejecutando y levantando dinero. Eso es al final, independiente, lógicamente, que sea una buena idea, etcétera, etcétera. Pero esos tres, digamos, consejos son los que le daría yo de manera rápida. Y Victoria, para finalizar. Y yo creo que le diría, pues igual que decías tú, ¿no? Que ánimo, constancia, y que cuando vaya a buscar inversión, igual que el inversor busca algo en el emprendedor que le dé confianza, el emprendedor debería buscar también esa complicidad con el inversor, ¿vale? Tiene que haber feeling en los dos sentidos, y que luego, una vez ese inversor haya materializado su entrada en su compañía, que aproveche al máximo los conocimientos y la ayuda de ese inversor. Yo creo que ese sería el mensaje. Y un poco también la labor que desde esta comisión de emprendimiento y startups del Ateneo se está haciendo, que es la labor de difundir todo lo que se puede y se debe hacer con las startups. Ricardo Rodríguez, Victoria, Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los que hoy nos han acompañado y a todos ustedes que cada vez más nos acompañan desde sus casas. Nosotros seguimos aquí trabajando en el Ateneo Mercantil. Volveremos en 3 meses para contarles muchas más cosas. Hasta entonces, muy buenas tardes. Gracias.